Santiago 5:16. Dice así la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos acá la palabra, como lo dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos a otros para que seáis sanados. Recordemos que venimos de la oración para el enfermo, ¿no? Y como lo pedí acá, pero vamos a tocar otra línea, como dice acá: oren uno por otro. Y yo lo que tomaba de acá es que en un momento cuando estamos caídos espiritualmente, necesitamos la oración del hermano, necesitamos que lleve las cargas junto a nosotros cuando estamos caídos. Y eso me hace acordar un poquito cuando el Señor estaba llevando la cruz y le ayudó este hombre que era de color de piel oscura. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo bien, pero uno Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz. Ahí está, Simón de Cirene. Entonces, este hombre le ayudó a llevar la cruz en un momento que el Señor no podía soportar por estar latigado, por perder la fuerza, por perder la sangre, ser muy castigado, y le ayudó a llevar esa cruz. Así también en un momento nosotros necesitamos la colaboración, la ayuda de otros hermanos en momentos que está difícil para nosotros, en momentos de que decaemos espiritualmente, en momentos que no sentimos la liberación o no sentimos la fuerza o no podemos sentir la presencia, vamos a decir. Necesitamos la oración de nuestros hermanos. Entonces siempre está el orar uno por otro en sí. Entonces yo oro por uno, otro ora por mí, en el sentido de que vamos a tener siempre presente en nuestras oraciones a nuestros hermanos. No solamente orar por nosotros, sino por los hermanos. Es una obligación o un deber, o como lo llama acá la palabra, que oren unos por otros para que seáis sanados. Y este sanado, vamos a decir, vamos a hablar de la enfermedad espiritual nuestra, que es la incredulidad. Porque el pecado sí es una enfermedad que aqueja al Hijo de Dios, que aqueja a la humanidad, digamos, pero nosotros podemos ser sanados a través de la oración, del pedido y clamor. Y como dice acá la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces acá es cuando, si invertimos el versículo, dice que la oración del justo es eficaz. En sí está diciendo que siempre uno tiene que estar a cuenta con el Señor para que el Señor le escuche. Y ese a cuenta está diciendo: cumplo la palabra, pido perdón, confieso mis pecados. Entonces ahí es que va a oír el pedido del Señor. ¿Por qué? Porque una persona que tiene pecado no puede tener relación con el Señor. Usted recuerde, antes del sacrificio de Cristo, que había un velo intermedio, ¿no?, entre la humanidad y la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y dice que cuando murió Jesús en la cruz, rasgó ese velo, ¿no? Se rasgó ese velo, entonces tenemos acceso directo al Señor, a través del velo, como dice. Entonces, vemos que justamente lo que impide es el pecado. Y el pecado viene a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque siempre erramos el camino o tomamos decisiones erradas. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Y ahí es cuando empezamos a confiar en nosotros. Entonces, esa oración no puede escuchar porque necesitamos confesar, presentarle todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestra sabiduría humana, nuestra manera humana y nuestras cargas en sí, porque lo que sentimos es carga, pero la carga es a causa de ¿qué? De que yo siento incredulidad, que el Señor no me puede perdonar, en la cruz no me pudo perdonar y no me puede libertar. Entonces, toda clase de cargas que se acumulan es porque no estoy confiando en Dios. Entonces, ¿esa es nuestra naturaleza? Sí. ¿Está oculta? Sí. Muchas veces no le discernimos, sí, porque nosotros tenemos esa naturaleza de por sí, vamos a decir, de nacimiento. Entonces no podemos negar que tenemos pecado, aunque muchas veces no los vemos, por eso lo negamos, no lo discernimos. Pero a través de quebrantarnos en oración, pedirle al Señor discernimiento, que nos
dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé discernimiento, el Señor va a ir abriendo ese conocimiento. Hay cosas ocultas en todo el ser humano. Ahora, cuando dice la palabra, no hay justo ni aun uno, que está hablando en sí para pecadores, porque estaba toda la humanidad condenada, muerta en delito y pecado, yo lo llevo ahora para nosotros. ¿Quién va a poder decir que no ha pecado? ¿O quién puede decir que está libre de errores? Pienso que ninguno. Ninguno puede tener todo el discernimiento pleno. En alguna área está equivocado, en algún área. Entonces tenemos que ir descubriendo en esta vida, en este camino, todo lo que nos impide esa bendición que promete el Señor, esa liberación. Y tenemos que ir descubriendo de a poco. Lleva un proceso, lleva años, lleva tiempo. Muchas personas se piensan que son justas y no son justas en sí, porque ninguno, o sea, somos justificados sí, pero no somos justos en sí, en el sentido que estamos libres de pecado. No estamos libres, estamos propensos a la caída, estamos propensos al error. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es de error. Entonces tenemos que ir descubriendo lo que es el camino de verdad a partir de que el Señor nos da discernimiento. Ahora, eso es lo que dijo Jesús: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, se podía aplicar también muy perfectamente para nosotros, porque muchas veces uno se piensa, porque se está humillando, que está libre de pecado. En sí está bien que se humille y en sí está bien que se liberte, pero no quiere decir que llegó a vencer el pecado en su totalidad y que no va a pecar y que no va a caer más adelante. Uno va a caer porque es propenso a eso, y eso es lo que tenemos que entender, que vamos a tener errores en el camino, pero el Señor quiere que nos humillemos, que pidamos perdón, que vayamos descubriendo más y más para ser libres de esos tormentos, de esas pérdidas que tenemos en nuestra vida a causa de elegir equivocadamente, que sería el pecado, el error. Ahora dice acá en en Juan 9:29. El peor error es creer que vemos todo, eso, y hay mucha gente que cree que es así, lamentablemente eso le va a impedir en el camino. Y muchas veces miramos el actuar ajeno, creyéndonos que a nosotros nos mostró, o porque nos muestra una visión, o porque sabemos tal palabra, o porque todavía, digamos, estamos en victoria, el Señor va mostrando cierta victoria, que ya no tenemos más pecado. Y eso es un engaño. Y compararse con otra persona es un engaño, porque nosotros solamente nos tenemos que medir con la palabra y tenemos que mirar nuestra viña, o sea, nuestra vida, examinar nuestra mente, lo que gobierna nuestro corazón, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque eso es lo que trae justamente equivocación en esta vida, destrucción en esta vida. Y dice acá en Juan 9:29, dice así la palabra: nosotros sabemos que ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores. Esto lo dijo el ciego. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos acá la palabra, no oye a pecadores. Entonces esto es lo que yo decía, de estar a cuenta con el Señor, de confesar el pecado cada día. Y los pecados que nos vemos, confesémoslos, para que nos contrite el corazón, para que nos abra el entendimiento de la palabra, o cuando viene una reprensión. Mismo David, siendo siervo del Señor, dijo: líbrame de lo que me son ocultos. Porque estamos propensos a la caída, estamos propensos al error, porque nacimos ya en error, vamos a decir, en pecado. Y necesitamos descubrir cada una de las imperfecciones para poder mejorar nuestra vida. Y eso lo vamos a descubrir a través de la palabra, pero que nos enseñe el Señor, que nos abra el entendimiento del Señor, porque la Biblia, creo que cualquiera la lee, cualquiera va a decir: bueno, esto es pecado, y tiene razón. Pero lo descubrimos en nuestra vida, discernimos realmente en nuestra vida. Y acá, como dice, no oye a pecadores, pero alguno, dice, si alguno es temeroso de Dios
y hace su voluntad y cumple su palabra, eso está queriendo decir, a ese oye. Entonces, decía, ¿no? Lo importante es estar a cuenta con el Señor para que en el caso te hemos tomado por el error, por el pecado, la enfermedad, como decimos acá, que le abrió los ojos, Dios nos sane. Dios nos sane. Entonces, la oración del pecador que confiesa el pecado, ¿cómo es? Es eficaz. El que confiesa su pecado y se aparta, entonces es eficaz. Como dice acá, a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero alguno que es temeroso, entonces ese va a oír. ¿Por qué? Porque cumple su palabra. Entonces esta oración del pecador que se arrepiente va a ser eficaz. Va a producir esa sanidad, en este caso, o la liberación para nosotros. Nos va a abrir los ojos. ¿Por qué? Mientras está velados nuestros ojos, mientras estamos ciegos, no podemos ver los errores, no podemos ver las causas. Pero cuando confesamos esa ceguera espiritual, que no discernimos, que no palpamos, que no entendemos, porque la ceguera es no entender. Pero cuando te abre los ojos el Señor, ahí te va dando cuenta de que actuó la mano poderosa del Señor. Entonces, confesás el pecado y entonces esto lleva a la liberación total de la vista espiritual. Él puede discernir y decir con certeza, el Señor me sanó, el Señor me libertó porque confesé mi pecado, confesé mi ceguera, lo que no veía. Entonces ahí la oración del pecador que se arrepiente es eficaz. Dice así la palabra. ¿Y eficaz qué quiere decir? Sí, exactamente. Que produce el efecto deseado, el efecto buscado por uno. Entonces, ¿vos querés que alguna cosa se concrete? Bueno, si hay arrepentimiento, va a haber perdón de pecado, porque va a escuchar tu clamor. Entonces, todo lo que vos querés ver en tu vida, lo vas a ver reflejado en liberación, en bendición. ¿Por qué? Porque te estás poniendo a cuenta con el Señor. Pero lo vas a ver, lo vas a palpar vos. No es simplemente repetir, Señor, perdóname, perdóname mi pecado, perdóname, pero no discernir nada. Ahí lo vas a ver, porque te va a abrir los ojos, te lo va a poner patente delante de tu vista espiritual para que puedas discernir y puedas darte cuenta que en alguna parte está cerrando, en alguna parte. Yo algunas cosas discierno, algunas cosas me arrepiento, algunas cosas no me arrepiento, porque hay cosas que todavía me cuesta entender, o a veces uno se enoja, o a veces está encaprichado. Hay muchas cosas, y hay cosas que faltan descubrir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Uno se encapricha o no? En un momento a veces uno se encapricha, se enoja, bueno, se va a arrepentir después, no me arrepiento, y tira, a ver, está jugando el tira de afloje con el Señor. Muchas veces nos ponemos así también rebelde, ¿no? Nos cansamos de ciertas situaciones, trae un desgaste, y yo pienso que a veces también nos acostumbramos al pecado, nos estancamos espiritualmente. Y eso es parte de la brega contra Satanás que tenemos que ir pidiendo para que nos saque ese capricho, ese enojo, ese rencor, e ir analizando nuestra situación. ¿Hay pecado mezquinado? Sí. Entonces, muchas veces reposa uno como diciendo, bueno, ya más o menos le confesé el pecado, estoy a cuenta. Pero después te dan dando cuenta en ciertas decisiones que todavía quedan. Esos restillos de enojos, de rencor, de falta de perdón, de capricho, de manera propia, actuar propio. Y uno empieza a considerar, sí, Señor, es verdad, eso todavía me falta pulir, trabajar. Y tenemos que pulirlo, trabajarlo, humillarnos, hasta que el Señor haga la obra completa. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra también la terminará. Pero la va a terminar, depende de nosotros. ¿Hasta dónde queremos el proceso? ¿Hasta dónde nos vamos humillando? El Señor quiere hacer su labor, su trabajo. Quiere poner la bendición, quiere hermosear nuestra vida. Pero depende de nosotros. ¿Hasta dónde confesamos? Si nos encaprichamos, si decimos esto sí, esto no. Entonces, las áreas que vos lo permitís, va a actuar el Señor. Las áreas que no lo permitís, esas no se resuelven. No es, a ver, muchas veces decimos, no se te va a dar nada. Sí, hay áreas que se te dan, porque ahí le permitís. Pero hay otras áreas que van a quedar truncas. Pero ese trunco
significa incomodidad, significa sufrimiento para vos, significa pérdida, significa falta de descanso, significa tormento, significa nerviosismo, significa angustia. Por eso uno tiene que confesar, para que el Señor haga una obra completa en nosotros y estemos tranquilos. Y dice así la palabra, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Y hay muchas cosas que no vamos a entender. Yo pienso que a medida que va pasando y vamos pasando experiencia, se nos va a abrir los ojos espirituales, el entendimiento, y lógicamente a través de pedir perdón, porque ninguna persona va a aceptar un proceso si no pide perdón. Nosotros vamos pidiendo perdón, nos va enseñando el Señor, no es para estancarse espiritualmente. Algunos se encaprichan y piensan que el Señor por arte de magia le va a limpiar, y no es así, porque uno tiene que confesar el pecado, tiene que arrepentirse. ¿Para qué? Para que el Señor siga haciendo el proceso. Y dice Proverbios 28:9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es abominación. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, su palabra. O sea, no escuchás o no obedeces la palabra. A eso significa escuchar, obedecer. A ver, yo escucho la palabra, la puedo escuchar, la pongo por obra, no, entonces es lo mismo, no estoy poniendo en práctica, no estoy obedeciendo, dice su oración es abominable. Entonces, si vos no escuchás la voz del Señor o no ponés en práctica ese confesar el pecado que te está pidiendo, tu oración también no la va a escuchar el Señor, no va a escuchar el clamor. ¿Por qué? Porque está mezquinando. Por un lado confesar, pero por el otro lado querés seguir. Entonces no hay limpieza, no hay despojo, porque no hay arrepentimiento. Y entonces ahí, ¿qué pasa a hacer? Tu oración, ¿cómo es? Ineficaz. Ineficaz. O sea que no sos libertado. ¿Por qué? Porque hay una clase de retención. En eso que uno quiere salir ganando, muchas veces juega el orgullo, muchas veces juega la vanidad, muchas veces juega el materialismo, muchas veces la altivez también, creer que uno sabe todo, es dueño de toda la situación, y no es así. Somos hombres, tenemos pensamientos que, a ver, hay algunas cosas que te revela el Señor y te das cuenta que es revelación porque tenés un entendimiento y te convenció. Hay otras cosas que las sabés en teoría y sabés que es así, tal vez sean verdad, pero no las llegás a comprender espiritualmente todavía porque no pasaste un proceso y necesita enseñarte el Señor. Entonces te hace pasar proceso. ¿Para qué? Para que vos sientas patente el pecado, veas tus errores y te enseñe el Señor y te abra el entendimiento tal y cual te lo quiere abrir. Entonces, para eso uno necesita confesar que tiene una mente velada, hermano, que nadie sabe la verdad completa, que nadie tiene un contacto con Dios completamente. En alguna parte tiene oscura la vista espiritual, porque si yo supiese toda la verdad, ya no estaría acá primeramente. Estaría, cuando decimos, en la presencia del Señor. En la presencia del Señor todos estamos, cuando somos hijos de Dios. En un momento, ¿no?, que nos humillamos, cuando aceptamos. Decimos presencia del Señor cuando partimos también. A eso es lo que aplicamos. A eso que aplicamos. Entendemos así, ¿no? Y lo explicamos de una manera natural, como si fuera que el día que esté con el Señor voy a descansar. El descanso comienza acá, en realidad. Pero allá ya no tenés conflicto, es verdad. Eso también. Pero la salvación ya la palpo acá. Entonces, muchas veces hablamos cosas que por un lado nos contradecimos, el día que parta voy a descansar. No, descansar ya acá cuando estás en su presencia. Que no vas a tener conflicto allá es otra cosa, porque acá la vida es una brega. Un día descansamos, tenemos victoria, otro día tenemos aflicción de espíritu. Esa es la realidad. Entonces muchas veces no meditamos lo que decimos, pensamos que somos dueños de la verdad, que entendemos todo, y la verdad es que tenemos una mente muy encausurada, un entendimiento muy efímero, muy finito, vamos a decir finito, que se entiende que tiene un fin, que no
tiene un límite en nuestro entendimiento. Y en eso hay muchas cosas que yo me estoy preguntando todavía, me estoy replanteando. Y digo que no tengo ese entendimiento pleno como quisiera tener. Pero ¿qué puedo hacer yo? Encomendarme al Señor y pedirle el entendimiento. ¿Qué le puedo decir? Si yo no tengo la revelación completa, ¿qué le puedo decir? Dame entendimiento, Señor. Si el Señor que me da el entendimiento, un hombre no me puede enseñar. O sea, me puede instruir, sí, pero ¿quién te da la revelación? Te la da Dios. ¿Y qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer? Yo no me puedo meter en la mente de las personas también y decirle, ¿te entendés? O entendés, estás rebloqueado, hacer. ¿Quién le va a hacer entender? El Señor. Y muchas veces los instrumentos, también como somos instrumentos y somos falibles, entonces, ¿qué pasa? Falible cuando digo, tenemos fallas. Entonces, no ponemos a criticar, no ponemos a murmurar, nos enojamos porque el hermano no entiende. A ver, si tiene bloqueo mental, ¿por qué me tengo que enojar yo? Yo soy instrumento que tengo que transmitir nada más y pedirle perdón al Señor para que se entienda mi palabra, para que pueda comunicarlo más correctamente y pueda hacer la obra del Señor. Otra cosa no puedo hacer. Otra cosa no puedo hacer más que arrepentirme. Y si el Señor se enoja conmigo, ¿qué puedo hacer? Más que arrepentirme. Pero arrepentirme, no tomar decisiones, ay, el Señor quiere una cosa, quiere otra, y decisiones naturales, pero mi alma no está revelada, o sea, no tiene la revelación, mi alma no siente la presencia del Señor. Entonces, como toda la vida lo hice, creo que la mayor parte de la vida, lo que tomé son decisiones correctas, pero lo natural, sin tener convicción de pecado, sin tener tal vez arrepentimiento, muchas cosas que no me daba cuenta, simplemente obedecía, y así me fue. Obedecer está bien, pero si después no hace la obra del Señor no te sirve para nada. Y eso es lo que me pasó con la mayor parte de mi vida. Obedecí, sí, el buen hijo, el decir sí, mamá, sí, tenés razón, sí, pero no tenía la revelación de acá, no me sirvió para nada. Y muchas veces, hoy la estoy viendo las consecuencias. Porque necesitaba la revelación de Dios, el trato con Dios, y Dios necesitaba tratar conmigo. Entonces esto quiero entender para que no tengamos pérdida, porque muchos se van a ir de acá y tal vez después, cuando no le vaya bien del todo, pero me mintieron en la iglesia, al final pasó esto, y desmientan la palabra de la cruz. Y me pasó esto, lo otro, y obedecí, yo estuve en todo. Sí, estuviste en todo, naturalmente. O fuiste obediente, pero no tuviste un trato con el Señor. ¿Por qué? Porque no se te reveló. Y no se te reveló, ¿por qué? Porque muchas veces confiamos en la sabiduría nuestra. O en la obediencia. No estoy pecando porque estoy obedeciendo. Pero tener un trato con el Señor, una revelación realmente, una convicción realmente que es así, obedecer porque tenés que obedecer. Pero está bien eso, obedecer. Pero por el otro lado tiene que haber una revelación, un conocimiento, una relación con Dios que Dios te enseñe. Eso es muy diferente. Y en eso yo veo mis errores. En que no tuve los resultados que pretendía. No tuve esos resultados. Y entonces vi muchas pérdidas en mi vida y yo fui obediente toda la vida con mi madre. Toda la vida, bueno, había momentos, ¿no?, que lógicamente hay choques. Pero yo traté de obedecerle en todo, en el sentido de que, aparte de que yo tenía un afecto, una afinidad con mi mamá, un afecto muy grande, y no le quería hacer doler el corazón, y por eso todo lo que ella me pedía, yo trataba de cumplírselo en lo que estaba al alcance mío, porque le tenía ese afecto, que algunos dirán diabólico, pero esa relación estaba con mi mamá. Y lo que menos le quería hacer es hacerle pasar reniego. Entonces obedecí todo en ese sentido, pero mi alma no lo entendió. Tal vez mi alma, ¿por qué digo no lo entendió? Pensaba que no entendía en ese momento. Pero después ahora me estoy encontrando que muchas cosas no lo entiendo. O muchas cosas pensé que estaba equivocado, pienso que está equivocada. O se las replico, no, mamá estuvo equivocada. Y la verdad que tengo que pasar el trato, porque no puedo decir a la ligera también yo que mi mamá se equivocó. Porque ahora que el muerto no habla, todo dice, no, tu mamá se equivocó.
tu mamá se equivocó, tu mamá se equivocó. Sí, ahora viene a decírselo todo, antes no decían nada, pero de repente ahora son todos instrumentos y antes no era nadie. Entonces hay cosas que hablamos muy a la ligera, por hablar nomás, porque tenemos boca, porque nos apresuramos y no hemos pasado ni siquiera un 5% de lo que pasó mi obra. Entonces en esto me doy cuenta yo y trato de pedirle entendimiento, y lo que estoy replicando a un instrumento que ya ha pasado, Señor, enséñame. Si estuvo equivocada, pero por el contrario, si yo estoy equivocado, enséñame también, para que camine el camino correctamente, para que ya no tenga pérdida ni aflicción de espíritu, porque esto no se trata de una obediencia simplemente natural y que te va a caer la bendición, no es así. La obediencia con Dios, pero tiene que haber discernimiento, si no, es una obediencia natural que no sirve para nada. Dice así la palabra. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vemos acá la palabra. Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, nos escucha. Esta es la confianza, esta es la fe, dice. Si pedimos algunas cosas que está conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si está dentro de la voluntad del Señor, la petición que va a ser otorgada, el Señor la va a dar. El Señor va a dar. A ver, ahora yo entendí una cosa, que el que ama el pecado jamás va a pedir dentro de la voluntad del Señor, porque todos sus pedidos, ¿para qué van a ser? Para gastar en sus propios deleites, dice la palabra. Entonces, ¿qué va a pensar? Lo primero, lo que le gusta. Entonces va a ser un enfoque errado para gastar en sus propios placeres. O sea, para practicar el pecado, vamos a decirlo así. Porque es tan engañoso eso, ¿no? Que la mayoría en un tiempo, Ale y Vero, que estuvieron acá ese tiempo, todos pedían auto, ¿no? Para la obra del Señor, yo le iba a poner a disposición para llevarla a la sierva. Cuando tuvieron auto, lo que menos, la habrán llevado 2 veces a la sierva, 2 o 3 veces. No digo todos los hermanos, pero la mayoría, 2 o 3 veces. Lo que menos pusieron el auto a disposición. El auto a disposición. Y después ya te das cuenta que era para, tal vez no sé si salían a comer, si salían de parranda con eso, pero sí sirve para alimentar la vanidad, el ego, el orgullo, es decir, tengo un auto. Pero para la obra del Señor nada hubo. Y yo me acuerdo que teníamos un Citroën que ya estaba medio destartaladito. Y una vez que la hermana Alejandra, la esposa de Marquito, tiene muchos hijos, sí, eran todos chiquitos, y los tenía que llevar porque estaba lloviendo, bajo la lluvia. Yo no me andaba ahí en el freno, limpia parabrisas, el chasis estaba medio quebrado, hasta que pasa una loma de burro, y ustedes saben lo que es Ale. Al lado pasó una loma de burro y se me terminó de quebrar el chasis. Bueno, sí, uno lo hace de corazón, pero digo, después me ponía a pensar, yo no tengo el auto condiciones, no tenía ni siquiera registro, no tenía seguro, ese auto no estaba del todo bien, me podía haber pasado cualquier cosa. Un auto tal vez irresponsable, ¿no? Pero otros hermanos que tenían los autos nuevos no se ofrecían o no querían llevarla. Entonces, ahí está la maldad. Después uno dice que discierne de pecado, se jacta de toda la revelación, que descubrí esto, lo otro. Hermano, si vos no descubrís eso mínimo, un trato con la persona, entonces no te podés jactar de que tenés la revelación del cielo. Entonces, en este sentido, es que, por ejemplo, dice, si pedimos algo que está conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Entonces, va a escuchar todos los pedidos. Ahora, yo lo comparaba, ¿no?, mucho con el pedido de Salomón. Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría. Y eso es lo que el Señor quiere dar. ¿Eso está dentro de la voluntad del Señor? Sí. El que tiene falta de sabiduría,
pídala, que el Señor va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, en ese sentido está. Y dice que el Señor después le cumplió todo lo demás. Le añadió: no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas para ti ni gloria, entonces te van a ser añadidos, dijo. Te van a ser añadidos. ¿Por qué? Porque me pediste sabiduría. Entonces, esa parte es la que tenemos que entender también. Nosotros le pedimos conforme a lo que el Señor le agrada, Él nos va a escuchar. Y aparte va a añadir las otras partes. Pero, a ver, te va a dar, no es porque eso te va a dar felicidad, en sí porque sabe la necesidad y te la tiene que cubrir el Señor. Entonces, de una manera o de otra, a ver, y no hay maneras del Señor en sí, porque todas sus maneras son diferentes. Algunos le dicen: dame bendición, y viene y tal vez te regalan dinero. Otro te regala otra cosa, o necesitas un auto y viene y te regala el auto. Y otros simplemente el Señor los bendice abriéndole fuente de trabajo. Pero bueno, de diferentes maneras, pero se lo da al Señor. Se lo concreta al Señor, el Señor lo permite, el Señor abre esos caminos, esas brechas que están cerradas. Dice la misma palabra que Él hace camino donde no lo hay. Entonces, eso que es imposible, que a vos no te pasa por la cabeza. Porque nosotros tenemos una manera de hombre. ¿Cómo vamos a recibir plata? ¿Cómo vamos a tener plata? Poniéndolo. Eso es la manera natural de pensar. No pensamos como tal vez Elías, que era alimentado por los cuervos. Algo sobrenatural, vamos a decir. No sé cómo le podemos dar en ese sentido un sentido espiritual, pero pasó. Lo está escrito en la Biblia, pero yo, si lo llevo a lo sobrenatural, muchas cosas sobrenaturales o que está fuera de nuestro entendimiento poder entenderlo, el Señor actúa así. Por eso dice que Él hace mejor de lo que pedimos o entendemos. Nosotros solamente tenemos que pedirle y no tenemos que decir: de esta manera me lo va a dar. El Señor que haga como quiera, pero que lo haga. Y cuando el Señor lo hace, primeramente trae descanso para nosotros, la liberación, porque nosotros esperamos la mano del Señor, pero conforme a que Él lo haga, que nosotros no intervengamos. A ver, yo siempre enseñaba que cuando era más chico, en 4º grado me mandaron a hacer un tablero con todos clavitos, así todos cuadraditos, un tablero de dama, todos cruzados, así con una cruz en el medio, los cuadraditos, y llevaba 5 calavitos, uno por cada extremo y uno en el medio. Entonces le poníamos bandita de goma y íbamos haciendo diferentes dibujos con esa bandita de goma. Mi papá me lo hizo. Mi papá me lo hizo perfecto, perfecto, no había ni un defecto. Ahora, si yo quería clavar ese clavito, seguramente lo iba a clavar torcido, iba a quedar mal. Pero así también, con este ejemplo enseño, que cuando nosotros queremos actuar, las cosas nos quedan perfectas. Entonces necesitamos que intervenga el Señor, para que lo haga perfecto, para que no tengamos pérdida. Y eso tenemos que entender que eso está dentro del clamor, de que, como dice acá, cualquiera cosa que pidiéramos, si está en su voluntad, Él nos va a dar. Él nos va a dar. Entonces, ¿cómo se va a negar el Señor si está dentro de lo que, como dice, es la voluntad del Señor? Entonces, ahí es cuando tenemos que ver, ¿qué le estoy pidiendo realmente? El entendimiento del Señor, la sabiduría, que me abra la cabeza, que me haga discernir el camino por donde estoy caminando. Eso es lo primordial. Y después las otras cosas son secundarias, porque si vos caminas el camino del Señor, estás caminando un camino de bendición. Y quiere decir que las demás cosas se van a añadir porque el Señor mismo es bendición. Salmo 23, 6 o 7 dice: tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y con qué daba a enseñar con esto? Que si vos caminás el camino del Señor, las bendiciones vienen solas, te siguen solas, se te pegan a vos, se te impregnan a vos. Eso es lo que enseña la palabra. Pero si vos perseguís las bendiciones se alejan. Nosotros tenemos que seguir el camino de Jesucristo y las bendiciones nos tienen que seguir, no nosotros perseguir las bendiciones, entre comillas, del mundo. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Esto es una palabra que
Parece fácil de explicar, pero después vivirla el tema. Porque uno persigue las cosas naturales y no el entendimiento espiritual. Y ahí es donde se limitan. Y nosotros nos vamos dando cuenta a medida que nos vamos revelando. Mirá lo que me enseñó el Señor. Mirá lo que me enseñó. Mirá lo que me reveló. Mirá lo que me hizo dar cuenta. ¿Cuántas veces prediqué con este versículo y no me di cuenta y ahora me lo reveló? Porque así es el entendimiento humano. Tiene límites. Pero dice la palabra, oh profundidad de la riqueza de Dios. Cuán insondables son. ¿Y cuándo te va a enseñar? Cuando vos le pedís, Señor, perdóname, dame entendimiento. Señor, decime discernir. Dame entendimiento. Y te va abriendo a medida que vas escuchando la palabra. Es como un martillo que golpea la piedra hasta partirla. Y en ese partirla entra el entendimiento. Se da el discernimiento. Porque mi cabeza, mi entendimiento, es una roca dura. Soy cabeza dura, no lo entiendo, entonces necesito entenderlo y al Señor, hasta que rompe esa dureza y va a entrar el entendimiento. Nos cuesta entender, hablamos y lo explicamos naturalmente, pero muchas veces en lo espiritual no logramos comprender del todo lo que el Señor nos quiere hablar. Ahora dice así la palabra en Salmos 34, 17. Salmos 34, 17. Y tenemos que entender también, hermano, que muchas veces vamos a predicar, vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a explicar conforme a lo que entendemos y tal vez va a haber un entendimiento natural el primer tiempo o en gran parte de nuestra vida. Hay versículos que son entendimientos naturales y después el Señor a su tiempo va a revelar porque lleva un proceso. No es que de un día para el otro el Señor me habla y ya sé todos los misterios. Eso es mentira, no está en la palabra. Alguno cree que se engaña pensando que sabe la profundidad de la riqueza, porque pasó una experiencia, en la experiencia aprendiste un poquito así. Después hay más profundidad, y más profundidad, y más profundidad. Esta es una fuente inagotable, como dice la palabra del Señor. Es profundo. Alto está de mí, no lo puedo entender, dice la palabra. Y algunos piensan, una revelación, el Señor me reveló, el Señor me hizo, y ya comprendió, vos sabés todos los misterios ahora. Eso va en contra de la palabra totalmente, y se lo desmiento a cualquiera, o sea, queda medio pedante decirlo así, pero hay personas que creen que se le abrió toda la Biblia y son dueños de la verdad. Y ni yo estando en el camino, como decimos, este camino de verdad, el camino de la cruz, el camino de la humillación, confesar el pecado, no sabemos todo, esa es la realidad. Y otras personas ni siquiera, tal vez tienen la doctrina del perdón, del confesar el pecado, y se creen dueños de la verdad. Entonces ahí está lo errado, cuando vos pensás que sos dueño de la verdad, que tenés todos los conocimientos. Y el Señor cuando te pone a prueba, a través de la palabra, se ve que no. A través de tus resultados, se ve que no. Dicen que tienen fe, pero con sus obras, las obras que tienen, infructuosas, lo niegan. Las derrotas en nuestra vida. Yo tengo derrota en mi vida, sí. Entonces no puedo decir que tengo toda la fe crecida, madura. Tengo muchas áreas que están inconclusas, que no he tenido victoria, pero ¿quién me lo va a enseñar si no el Señor? ¿O quién me lo va a venir a enseñar? O sea, hay instrumentos, sí, entiendo eso. Pero la comprensión, la apertura de la palabra me la da el Señor. Y eso tengo que entender. Muchas veces juzgamos, miramos, lo otro, no entiende, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Enojarme con el hermano? ¿Juzgarlo al hermano cuando esa no es mi parte? ¿Transformarme en juez cuando esa no es mi parte? Porque dice, uno solo es el juez. Entonces hay muchas cosas, hermano, que debemos meditar nuestra condición para que el Señor nos vaya abriendo. Mi parte solamente es el instrumento y transmitir. Esa es mi parte. Enojarme, si me enojo, es un defecto mío, porque el Señor no me mandó a enojarme, no me mandó a juzgar, no me mandó a medir, sino que me fije yo, mi vida, limpie yo, mi trabajo, mi labor, mi casa,
mi terreno, que labre mi tierra, no la ajena. O sea, otro se va a ocupar de su tierra, su heredad, va a labrar su tierra, y cada uno va a labrar su tierra en sí, para tener el resultado de la cosecha. El perezoso no haya, pero el que aró en el tiempo de trabajar, en el tiempo de verano, como la hormiga dice que en verano recoge, y después en el tiempo de frío dice ya tiene para su mantenimiento. Y así, nosotros de la misma manera, nos extrañamos, decimos, venimos y predicamos el arrepentimiento y el perdón, y después nos sorprendemos por qué. Aquel tiene pecado, aquel esto, lo otro, aquel no entiende, aquel esto, lo otro. Te sorprende, entonces te estás poniendo en juez, entonces estás predicando contra tu palabra que estás predicando, contra la palabra del Señor, cuando decimos que estamos todos en un error y que necesitamos ser sanados y que necesitamos ser liberados y que tenemos un entendimiento muy limitado. Estás predicando en contra otra vez, a través de tus actos, a través de acusar, a través de mirar, a través de condenar. Y yo no estoy diciendo, el mostrar el pecado está bien, estoy hablando de la condena, lo que siente uno, es decir, no, yo soy mejor que esto. Y dice acá la palabra, 34:17, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias, Claman los justos y Jehová, ¿qué hace? Escucha. El clamor es un grito desesperado por ayuda. Y el que está pidiendo ayuda es porque reconoce que tiene errores, que no puede salir solo. Y dice, entonces ahí es que Jehová oye nuestro clamor. La oración del justo, como es, eficaz. Y como dice acá la palabra, los libra de todas sus angustias. No solamente escucha, esa es la parte. Pero está diciendo, hay liberación. Y como dice acá, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvan a los contritos de espíritu. Cercano está a los quebrantados de corazón. ¿A qué le suena esto, quebrantado de corazón? Bueno, siempre decimos corazón contrito y humillado, tal vez explique eso. Pero quebrantado quiere decir doblegado. Y ellos lo hacían el doblegarse naturalmente, hincarse, ¿no? Como un junco se doblaban, se tiraban en el piso. Y dice, así lo representaban los mismos judíos en tiempo de la ley, pero dice, ¿quebrantado de qué? De corazón. Le está diciendo, no solamente el cuerpo, sino lo que necesito es tu vida. Postrada, tu mente doblegada, tu mente diciendo, sí, me postro, me doblego, hago tu voluntad. Porque el postrarse, doblegarse, era una señal de que vos estabas a la voluntad de tu amo, doblegado para hacer su voluntad. O sea, estabas reconociendo su autoridad, me doblego, acá está mi vida, hacé lo que quiera de mí, voy a hacer lo que a vos te parece, voy a hacer tu voluntad, lo que vos quieras que yo haga. Entonces, ¿estamos quebrantados? Ellos, acá en esta palabra dice, quebrantados de corazón. Se tiene que doblegar esto, no solamente lo corporal. Lo corporal habla de fingimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo está, pero la mente no. ¿Cómo venimos? Y decimos siempre, venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra, pero está el cuerpo y no tu mente. Tu mente está divagando, tu mente está en otra cosa. Venimos a orar y muchas veces no podíamos entrar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pensando en los quehaceres, en las compras, en las cosas que quiero hacer, pero no está en contacto con Dios. Entonces, como en la oración del fariseo que entró con el publicano, y el fariseo, ¿cómo dice que oraba? Consigo mismo, hablaba con él mismo, no con Dios. El publicano, ¿por qué habló con Dios? Porque hubo un arrepentimiento. Dijo, sé propicio a mi pecador. Propicio, ¿qué quiere decir? Dame el favor, necesito tu favor. Yo soy pecador, no puedo solo. Necesito la liberación, la salvación. Y esto reconocía. Y cuando uno reconoce el pecado, todo lo que está en uno, pero para reconocer, ¿qué tiene que haber? Primeramente reprensión, la palabra. Porque reconocer, ¿qué es? Es conocer tu pecado, es tener discernimiento.
Y entonces lo confieso, no lo guardo, sino que digo, sí, es así, es verdad, perdóname, Señor. Reconocer, conocer es la misma palabra. Y como dice acá la palabra, salva, dice, a los contritos de espíritu, y muchas son, dice, las aflicciones del justo, muchas. ¿Puede ser que no te pase nada? Imposible. Luchas van a venir. Porque como dice un himno, luchas y pruebas forman parte del camino. Y en el camino siempre espino habrá, dice. Y por más que yo quiera eludirla, y no me acuerdo más, mi mamá siempre la cantaba. Pero, dice, muchas son las aflicciones, muchas son las luchas. Pero de todas ellas la librará el Señor. Y es que está hablando de un justo. Va a librar al justo, no al pecador. El pecador se va a mantener en su postura, en su camino. No clama, es altivo. Va a decir, yo puedo solo, yo voy a seguir solo. Pero el justo es el que se pone a cuenta. No tiene duda con el Señor porque le confiesa el pecado. Y confiesa que él no puede solo. Entonces, este va a recibir la liberación. Bueno, seguimos mañana, amén.